Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Pues les doy la más cordial bienvenida acá al Tabú Podcast con Elvis Orellana Espinosa. Y hoy tenemos un diálogo con un personaje que admiro mucho por su divulgación, por su especialidad en lo que es la psicología analítica de Carl Gustav Jung, que es uno de los temas que a mí también me interesa y que en estos últimos tiempos he estado tratando de irlo profundizando. Y he visitado mucho su canal de YouTube, que es Álvaro Carrasco. Él es originario de Chile, pero vive y reside en lo que es Japón. Él está adelantado un día a lo que estamos grabando acá. Me parece que son 14 horas y él es psicólogo clínico, magíster en psicología analítica y PhD en psicoterapia. Entonces, eh, Álvaro, bienvenido y me gusta que hayas aceptado esta invitación, este diálogo y por tu respuesta. Quería comenzar, bueno, aparte de los datos oficiales que di de ti, ¿quién sería o quién es Álvaro Carrasco? Bienvenido. Eh, bueno, Elvis, primero que nada, muchas gracias por tu presentación y tus palabras y por la invitación. Em, bueno, yo soy chileno salvadoreño, nací en El Salvador, pero crecí en Chile. Mi madre es salvadoreña, mi padre es chileno, era chileno. Y, Y crecí en Chile y luego me fui a El Salvador, donde estudié en la Universidad Jesuita, en la UCA, en El Salvador, estudié psicología. En los tiempos todavía de la guerra civil del Salvador, fueron tiempos duros, trágicos para el país, pero también muy estimulantes en el ámbito intelectual. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a un psicólogo, un sacerdote jesuita, el padre Fermín Sáenz, quien nos introdujo en este conocimiento de la psicología analítica. Él era como tú sabes, los jesuitas tienen mucho estudio y él se había especializado en su tesis de doctorado en la psicología de Jung. Y, y luego, bueno, me casé, me fui a vivir a Chile y ahí hice un magíster de psicología junguiana y después donde también pude conocer y trabajar con varias colegas y formar parte del grupo que inició el desarrollo de la psicología analítica y que ahora está consolidado en la Sociedad Chilena de Psicología Analítica con formación reconocida por la IAP de Suiza, de Zúrich. Y luego hice un doctorado en la Universidad de Chile junto con la Universidad Católica, con la Universidad de Heidelberg. Y ahí después hice un postdoctorado, hice investigaciones, trabajé con la gente de Alemania. Y al final, como mi esposa es japonesa, queríamos también que nuestros hijos tuvieran la experiencia de vivir en Japón. Y aquí estamos. Muy rápido. Ahí hay como 25 años o 30. Interesante. Álvaro, tú he visto en algunos videos que por mi tesis también que estoy haciendo ahora del doctorado, he tenido que revisar más a detalle algunos videos y los seguiré revisando a lo largo de estos 2 años de investigación. Me parece un canal espectacular. Y en uno de los videos, no me acuerdo en cuál era, tú mencionas que comienzas a estudiar en Jung y que lo dijiste ahora también con este sacerdote jesuita, más o menos por el año 89 90. Exacto, sí. Sí, entonces, ¿cómo fue ese proceso, digamos, un poquito más a detalle ya para complementar, digamos, tu experiencia, tu vida, tu biografía y de ahí también tu conexión con Jung, porque ya serían más de 30 años. más de 35 años, claro, Sí, casi sí, 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 que claro. tienes la conexión con Jung. Y es raro encontrar esto porque la obra de Jung, digamos, recién comenzó a ser medio más divulgada en los años justamente 98, 2000, 2005 y ya con YouTube eh, mucho más, ¿no? Pero realmente en esa época, 89, 90, mucha gente quizás no conocía de lo que ha investigado lo que es Carl Gustav Jung. Entonces, no sé cómo fue tu conexión y si conoces, tienes algún conocimiento más a fondo de este personaje que fue tu tutor, que fue el sacerdote Sáenz.
Sí, no, él fue un gran personaje. De hecho, hay un video en el canal donde junto con otro de sus alumnos, Carlos Cernas, que también fue él era el profesor ayudante, entonces también era profesor mío. También hablamos del padre Fermín Sáenz para quienes les interese. Es un personaje una persona, un sacerdote muy especial para mucha gente, porque cómo llegó él a la psicología analítica no lo tengo claro, fíjate. Tal vez Carlos le pueda preguntar un día y me puede comentar, pero la cosa es que él hizo en, en Colombia hizo un doctorado en antropología o en filosofía, en filosofía creo. Y él hizo ahí su tesis sobre que tituló Jung una antropología. Y es un trabajo muy extenso de una investigación doctoral. Em, y luego él, en la UCA, en la universidad donde estudiamos, él hacía una clase que se llamaba, en el segundo año, hacía una clase que se llamaba Corrientes Psicológicas, donde hablaba de las distintas corrientes de la psicología y también dedicaba una semana o dos a Jung, ¿no? Pero claro, como él era junguiano, esas una o dos semanas eran especialmente intensas, porque él era una persona, era español, ¿qué es lo que era? Era vasco, si no me equivoco, eh, de Bilbao, sí. Y era del Athletic de Bilbao, si no me equivoco. Él era muy apasionado, entonces cuando hablaba Jung y claro, creo que esa pasión y las nociones que nos dio inmediatamente me captaron a mí, la, la intuición, diría yo. Yo por fin encontré ahí algo que me hacía sentido y que me permitía incluir una dimensión mucho más amplia del ser humano. Y yo salía de esas clases, me acuerdo perfectamente, estaba pensando la semana pasada, que salía de esas clases como casi flotando, pensando, wow, qué fantástico esto que me ofrece la psicología, ¿no? Entonces ahí empezó eso, el padre Fermín Sáenz hizo después, hacía otro curso de psicología dinámica, donde era psicoanálisis básicamente, y ahí profundizábamos en Jung, y además había hacía un seminario optativo que también sobre psicología analítica, que también tomé, entonces ahí me fui formando. El padre Sáenz además era sacerdote, estaba encargado de hacer clases, además de hacer clases, estaba encargado de trabajar en una comuna pobre en El Salvador y él fue uno de los que promovió que esa columna, esa barrio, digamos, era con construcciones muy precarias, se urbanizara. ¿No? Entonces sacaron todas las casas y pusieron agua potable, construcciones más estables, en La Palma, en San Salvador. Y él fue uno de los gestores, además administraba o era el administrador del centro Loyola, donde se hacían retiros espirituales, todavía se hacen retiros espirituales, y él tenía ahí una biblioteca de filosofía, teología y también con una buena apartado de psicología analítica. Y ahí nos reunimos durante un par de años, por ahí en los 90, 92, por ahí yo me imagino que haber sido 92, 94, em, para, con un grupo de sus alumnos o de sus feligreses, eran como seis, a leer a Jung y a estudiar y a discutir y eso. Así que ahí comenzó ese interés hace ya, como tú bien decías, bastantes años. Y de ahí siempre lo he mantenido, es decir, de repente con un poco menos de intensidad porque estaba dedicado a mi trabajo también como investigador, pero siempre leía, siempre estaba leyendo Jung, nunca o psicología analítica, ¿no? O cosas relacionadas con la psicología analítica. Nunca, nunca, nunca me detuve, aunque hubo periodos de mayor profundización, quizás cuando empecé en la universidad, cuando hice mi magíster, y ya después cuando me vine a Japón, em, antes de venirme a Japón estaba leyendo durante los últimos 2 años, fíjate qué curioso, estaba yo diseñando diseñando y comenzando a implementar una investigación experimental, un ensayo
aleatorio randomizado, ¿no? Aleatorizado. Sumamente experimental y sumamente cuadrado, ¿no? Y Y sumamente cuantitativo. y cuantitativo, ¿no? Tenía una parte cualitativa, pero era fundamentalmente cuantitativa. Y, pero al mismo tiempo yo me iba a la Universidad Católica leyendo el misterio de la conjunción. Te fijas, como que dos mundos completamente distintos. Me iba en el metro leyendo el misterio de la conjunción y me regresaba leyendo el misterio de la conjunción y después trabajaba ahí en estadística por un rato. Y ya cuando me vine para acá ya me tuve la libertad y la necesidad de buscar qué podía hacer aquí y puse más énfasis en la clínica y en el estudio de Jung y el canal y entonces por ahí fue la cosa. Para ir detallando algunas cosas, tú seguiste la maestría propiamente en psicología analítica junguiana. ¿En Sí, qué año fue? Y digamos, si ya hubo otras versiones anteriores, y esto fue en Chile, tengo entendido. ¿Cómo fue ese sí, proceso más específico de la maestría para después irnos ya al tema del canal y de Japón? claro, claro, claro. No, con gusto. Es bien importante y es un agrado también para mí contar un poco de la historia del grupo de Chile, ¿no? Porque hubo ahí personas hay y hubo personas eh, que fueron para mí muy significativas como colegas. Eh, Hubo y hay, ¿no? Eh, en Chile, voy a hacerlo rápido, pero en Chile primero hubo una médica que era europea, de algún país, no me acuerdo exactamente de qué país, del este de Europa, que se casó con un chileno que fue a estudiar a Europa y después se vino a vivir a Chile. Ella creo que conoció a Jung o estudió con alguno de los jungianos de esa época y se fue a vivir a Chile, la Lola Hoffman. Y ella fue una psicoterapeuta muy reconocida en Chile y entonces trajo un poco y de primera mano la psicología analítica y la compartió eh, con algunas personas que sus pacientes, algunas de las cuales eran psicólogas. Yo tuve una colega con que estudiábamos regularmente, compañera y colega, Ruby Dusayan, que fue paciente de ella, y otras también. Y, y, y ella como que empezó a traer la psicología analítica de primera mano, digamos. Luego hubo un sacerdote, Juan de Castro, que en la Universidad Católica también hizo clases sobre psicología analítica y por ahí como que engancharon tres personas, cuatro personas, tres chilenas, tres mujeres chilenas, no, eran un Diego hombre eh, y dos chilenas y una uruguaya que estaba casada con un chileno que se fueron empezaron a tratar de formarse como analistas y se fueron a formar a Uruguay. Iban a Uruguay, que ya tenía un grupo conformado, Esto en los y ahí años esto en los años 80, no, perdón, esto en los años 90 y algo, porque yo creo que la segunda década, como a mediados de los 90, digamos, ¿no? Más o menos. Y luego, una vez que se formaron, yo creo que se terminaron, se convirtieron en analistas ya en los 2000, ¿no? Como el 2000, 2001, por ahí se convirtieron en analistas. Eh, y entonces ellos empezaron a formar y empezaron a formar un grupo para poder, de desarrollo, le llamamos en ese momento, y un magíster. Ellas hicieron la maestría o magíster. La primera versión fue en la que yo participé en la Universidad Adolfo Ibáñez. Éramos como probablemente, empezó como un diplomado, éramos como 20 más o menos los que participábamos en esa versión, el 2003, 2004 por ahí. Eh, de eso comenzamos, era como un año el diplomado, y de esos 25, después el diplomado se transformó en un magíster, de esos 25 que habíamos, quedamos como 15, y hicimos la formación teórica y con alguna parte práctica también de supervisiones y eso.
en psicología clínica de orientación junguiana, pero era básicamente psicología junguiana, no había mucho más, tal vez en psiquiatría o alguna cosa, pero era básicamente psicología junguiana, ¿no? Y, mm, y luego, ese maestría entonces, la persona que estuvo a cargo de la directora de esa maestría y la encargada de ese grupo, la pionera, digamos, de esto fue Mariana Arancibia, ¿no? Junto también a Marta Bachino, que era de Uruguay, Irma Montt y Diego también, se me olvidó el nombre. Em, Ellos empezaron con esto, pero Mariana era la directora y ese magíster continuó en esa universidad por algunas versiones, luego tuvo una pausa y luego ya con otro grupo a cargo, siempre del grupo de desarrollo, pero con otras personas, digamos, a cargo, se cambió de universidad donde entiendo yo que hasta el día de hoy continúa. Deben haber habido ya unas 10 versiones. La mía fue, en la que yo participé fue la primera. eh, Así que hay un grupo, y en paralelo, que tal vez, si me permites, para explicar un poco lo que ocurrió en paralelo a lo del magíster, que es una actividad académica universitaria, además se fue este grupo que lideraba Mariana Arancilla, empezó con algunos de los que éramos estudiantes a armar el grupo de desarrollo y entonces con el grupo de desarrollo armamos unos primeros estatutos. Yo era como el encargado, o sea, con un grupo de personas, pero yo estaba como a cargo de liderar ese grupo. Se eligió y yo participé, era el quien lideraba ese grupo y a partir de ahí se formaron los estatutos y se formó la primera directiva del grupo de desarrollo en Chile, en la cual tenía que estar encabezada por un analista y algunos ya no participamos en eso. Ese grupo continuó, poco a poco fue cumpliendo las exigencias que se presentaban desde Zúrich. Las personas encargadas ahí hicieron ese trabajo muy bien de cumplir progresivamente las exigencias para ser reconocidos como una institución autónoma de formación. Y hace yo creo que unos 4 o 5 años finalmente obtuvieron el reconocimiento y son una sociedad de psicología analítica, la Sociedad Chilena de Psicología Analítica, que ya tiene un programa de formación y tiene que se vincula con la maestría, entiendo todavía, ¿no? Está vinculado, pero ya es un programa bien reconocido como lo hay en Uruguay, como lo hay en Brasil también, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en otros países de América Latina. No estoy seguro si en Argentina, en Colombia sí creo que sí lo hay, En Colombia sí. En en Colombia España. sí, en España, claro. Pero entonces, ese fue un poco la evolución de lo que yo cuando yo ayudé en la conformación del grupo de desarrollo, yo y otras personas, Alejandro Davovich, la misma Mariana, Claudia Gres y puede que se me olvide alguien más, eh, a Claudia Beas probablemente, em, y la Arlette Gillette también, que era muy amiga mía y que falleció. De algún modo participamos en la conformación de eso, luego esos estatutos se votaron, se aceptaron y finalmente algunos de nosotros nos apartamos y otra gente siguió con ese trabajo, ¿no? Y es Así la que primera organización de, o sea, así, digamos, reconocida por Zurich en Chile. sí, sí, es la primera y yo creo que será, bueno, no sé si será la única eventualmente, ¿no? Hay una cierta tendencia a fragmentar los grupos, pero Chile es un país relativamente pequeño, entonces no creo que haya espacio para muchas divisiones, ¿no? Digamos, posibilidades para muchas divisiones. Así que, por lo menos, por ahora, es ese el grupo. Y ahí sigue, yo, como te digo, no tengo, aparte de que me llegan algunas noticias y de contactarme de repente con alguna colega, no tengo mucho vínculo con ellos hace años ya. Pero hacen un trabajo valioso en Chile.
de formación y de difusión también.